hermanos, nuestra palabra para el día de hoy tiene por nombre la Biblia, la Santa Escritura, la palabra de Dios escrita. Amén. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La Biblia, la Santa Escritura, la palabra de Dios escrita. Bendito el Señor Jesús nuestro Dios. Hoy, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado la bendición de poder conocer lo que es su palabra escrita, la palabra del Evangelio plasmada aquí en la Santa Escritura, en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, tiene relación directa con la palabra de Dios escrita. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es la palabra de Dios. Amén. Y si lo que está escrito aquí en la Biblia es la palabra de Dios, luego las dos tienen una concordancia al 100%. Nos da la palabra de Dios escrita la revelación de lo que es nuestro Señor Jesucristo, cómo es Él, quién era Él. Nos da el conocimiento de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solo lo podemos aprender a través de la palabra escrita, a través de lo que nos revele su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo que habitó en Jesús es el mismo que habita en nosotros y es el mismo que habita y que ministra en la palabra de Dios. Es el mismo Espíritu. Y nos dice el libro de Romanos capítulo 1 del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que lo que de Dios nosotros conocemos es porque Él se ha dado a conocer y porque Él mismo es el que lo ha manifestado. Y si ya está manifestado a través de la palabra de Dios, lo que debemos conocer de Él, ciertamente no tenemos excusa. No tenemos excusa, porque la palabra de Dios nos dice claramente cuál es el pensamiento de Dios. La palabra escrita del Evangelio nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios. La palabra escrita nos dice claramente cuál es el propósito de Dios con todo esto, con la creación, con nosotros los hombres. ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Porque ciertamente nuestro Señor Jesús es el principio y también es el fin de todas las cosas. Amén. Bendito el Señor Jesús nuestro Amén. Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios escrita? La palabra de Dios escrita, la Biblia, son un compendio de libros sagrados que contienen la revelación de Dios
para nosotros los hombres, para toda la humanidad. Es la revelación de Dios, es la palabra, el escrito que Dios puso a través de muchísimos años para que nosotros los hombres aprendamos a conocerlo a Él. Es decir, Dios a través de su palabra se da a conocer. Bendito el Señor. Luego entonces toda la palabra escrita de Dios es inspirada por Dios. Y Él utilizó aproximadamente para escribir su palabra, utilizó aproximadamente, dicen, unos 40 autores. Comenzando desde Moisés y terminando hasta el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis. 40 autores diferentes en un periodo de aproximadamente 1500 años. Donde esa palabra, que fue escrita por diferentes personas, todas bajo un mismo propósito, todas bajo una misma voluntad, todas bajo un mismo pensamiento, todas bajo la mente de Dios. Donde esa palabra, un escrito con otro, un autor con otro, concatenan perfectamente, hacen perfecta sincronía, perfecta concordancia. Entonces la palabra de Dios conserva siempre una unidad, una coherencia total y completa, desde el primer capítulo hasta su último capítulo. Esa es la palabra de Dios, donde la hemos recibido por inspiración divina, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a cada uno de sus escritores, a cada uno de sus autores. Esa es la palabra de Dios, inspirada 100% por el Espíritu Santo. Dice el Salmo 12:6 que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. Usted sabe que el horno de tierra, para poder refinar el metal, hay que darle bastante candela, ¿cierto? Bastante fuego. Pues así mismo es la palabra de Dios, perfeccionada y purificada 7 veces. ¿Y qué la purifica? El fuego del Espíritu de Dios. Amén. Todo lo que, entonces, desde ahí nosotros asumimos y creemos que todo lo que está escrito aquí es verdad, en la palabra de Dios. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia es verdad. Entonces vamos a conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. Dice que la palabra de Dios está compuesta por 66 libros. Esta Biblia, nuestra Biblia, tiene 66 libros, que está dividido en 2 secciones, en la cual el Antiguo Testamento, que viene desde los primeros 5 libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que son lo que se conoce como el Pentateuco, los escribió Moisés. Esos libros, empezando desde allí y terminando con el último de los profetas, que es el profeta Zacarías. Son 39 libros. Y esos 39 libros nos dan lo que es la promesa del advenimiento del deseado de las naciones. Donde Dios iba a traer aquí a la tierra, a través de Él iba a traer justicia, iba a traer el fin de la opresión, iba a traer redención, iba a traer salvación. Y la otra parte de la Biblia es lo que comprende el Nuevo Testamento, y ahí tenemos 27 libros. Donde en estos 27 libros del Nuevo Testamento vemos cumplida la promesa de la llegada del deseado de las naciones. ¿Por qué Dios
hizo todo un organigrama para darse a conocer. Porque que el Señor, imagínense, si solo la escritura de todo eso demoró 1500 años, hasta el último que se escribió, que fue el libro de Revelación, que lo escribió el apóstol Juan en el Nuevo Testamento, donde él hace una estructuración perfecta. Cuando digo él, me refiero al Señor, al Espíritu Santo, donde hace una estructuración perfecta de lo que Él quiere para nosotros, de donde Él nos quiere llevar. Y es tan profunda esa estructura que Él muestra de lo que Él quiere para nosotros, que Él nos da a conocer hasta de dónde venimos. De dónde venimos, para dónde vamos, qué es lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros. Él da a conocer todo. Entonces, mis amados hermanos, como toda la palabra de Dios vino como el cumplimiento del deseado de las naciones, entendemos que las Escrituras nos dan a conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin general de las Escrituras. Ahora vamos a ver qué nosotros recibimos con nuestro Señor Jesucristo. Pues obviamente a través de Él, lo primero que recibimos es salvación. Dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y que el que ande por el camino de la salvación, el que ande por el camino de la santidad, por torpe que sea, nunca se extraviará. Eso nos dice la palabra de Dios. Luego, entonces, la palabra de Dios, vamos a expresarla de otra manera. Romanos, para eso tenemos a Romanos 16, del 24 al 27. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Para eso es que fue dado a conocer el Evangelio, para manifestar la gloriosa venida de nuestro Redentor, porque Él había prometido que Él caminaría con nosotros. Emmanuel, dice el libro de Isaías, Dios con vosotros, que Él caminaría aquí en la tierra como camina cualquiera de nosotros, mis amados hermanos. Entonces, es por la palabra de Dios que nosotros podemos conocer esto. Si eso no estuviera escrito, de pronto sí, a través de las generaciones eso se iba conservando de boca en boca, en boca, en boca, pero cuando eso se va compartiendo de boca en boca por las generaciones, alguito va cambiando, alguito va cambiando, alguito va cambiando, pero cuando ya queda escrita, mis amados, no hay forma de variación. Dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Que su palabra es eterna y su palabra permanece para siempre. Bendito el Señor Jesús. Dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Oiga, ni siquiera fue para Moisés,
ni siquiera fue que escribió los 5 primeros libros, ni siquiera fue para los profetas, ni para Isaías, ni para Jeremías, que escribió muchísimo, ni para Daniel, ni para Eliseo. No era para ninguno de ellos, era para nosotros, para este tiempo, porque éramos nosotros los llamados a conocer y a entender el misterio del Dios hecho carne. Bendito el Señor Jesús, nuestro Dios. Y nos dice el libro de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, que yo en ocasiones le llamo Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad Hechos de los Apóstoles todo lo que hace es hablar de las hazañas maravillosas que hizo el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo predicando el Evangelio allá en Grecia. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos iban de todo lo que San Pablo le predicaba a ellos, junto con los discípulos que acompañaban a San Pablo. Entonces ellos iban a ver lo que estaba escrito, pero es que en esa época el Nuevo Testamento, del cual ahora nos gozamos y nos disfrutamos y que nos enseña todo de nuestro Señor Jesucristo, no estaba escrito, no estaba completo. Pero ¿en dónde se basaban ellos para poder escudriñar las Escrituras, para ver si lo que les estaban diciendo era así y que no fuera puro cuento? Ellos se fijaban en lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tenían que fijarse? Para que no los fueran a engañar, para que no los fueran a meter cuentos. Miren, mis amados, no hay nada más absoluto, oiga bien, digo yo, absoluto, que usted pueda tener acerca de la palabra de Dios, que lo que está escrito aquí, en la Santa Escritura del Señor. Cuando usted conoce la Escritura, a usted nadie le va a meter el dedo a la boca, a usted nadie lo va a engañar, a usted ya no va a creer que el camino de los cielos es como usted cree que es. Ya usted va a conocer la verdad. La verdad. Mire que cuando yo leí la Biblia, Dios puso en mi corazón, porque ciertamente es Dios el que la pone, y hoy en el nombre poderoso de Jesús, os rogamos al Dios todopoderoso, al Dios de amor, al Dios dador, que Él es el que da el querer como el hacer. Ponga en los corazones de cada uno de sus hijos aquí en nuestra iglesia, manantial del Espíritu Santo, en cada uno de sus siervos, hoy se imparte en el nombre poderoso de Jesús el querer como el hacer, para que todos sus hijos empiecen todos a escudriñar su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Cuando yo leí la Biblia, el Señor me permitió leérmela toda como en 4 meses. Y de lo primero que yo me di cuenta es que el purgatorio no existe. Yo le dije a mi amada esposa, le dije: mija, nos han engañado toda la vida, nos engañaron. Todo ese cuento que uno decía que a las ánimas benditas, quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de pena y las lleve a descansar, es pura mentira. Y cuando a uno le dicen por allá: ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, eso es mentira, porque ¿cómo le vamos a rogar nosotros a la Virgen María? Si ella no ha sido la llamada, si ella no ha sido la que ha sido puesta, si es que ha sido un nombre que ha sido sobre todo nombre, que fue el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Fue el primero que llegó al cielo, fue el único que lo pudo traspasar para llegar al trono de Dios, y por eso se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y por eso en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, sean tronos, principados, potestades,
Todos doblarán su rodilla, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todo mundo doblará su rodilla. Desde el más grande hasta el más pequeño. Bendito el Señor. Amén. Entonces, la palabra del Evangelio que está escrita aquí, uno lee es para que no lo vayan a engañar, para que lo que le digan a uno, que uno escuche, uno va a decir, no, sí, lo que está diciendo ahí es verdad. Es verdad. Pero hay quienes son muy astutos, porque el malo ha evolucionado, coge la misma palabra de Dios y la tuerce para querer engañar a los hijos de Dios. Entonces nosotros los hijos de Dios tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios y no dejarnos solo llevar por el contexto de un solo versículo. Porque tiene que estar el contexto general de todo lo que se quiere decir. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 5:39. Él le decía a sus hermanos los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo decía el mismo Jesús de Nazaret. Os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué? Él decía que en ellas tenían la vida eterna porque Dios les había dicho en la Escritura, que en el Antiguo Testamento les había dicho, todo aquel que hace lo que está escrito aquí en la ley, por sus obras vivirá. Pero resulta que llegó un hombre que le dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero ¿cómo vamos a creer en un hombre si la Biblia dice otra cosa? El Antiguo Testamento decía otra cosa. Los que hicieran lo que está escrito aquí, vivirían por sus obras. Pero cuando ya el amor de Dios se derrama sobre la tierra, es diferente. Porque cumplir la Biblia tal como está escrita en la ley es muy complicado. Extremadamente complicado. Muy poquitos se pueden contar las personas que hicieron lo correcto en todo el transcurrir del tiempo. Ni siquiera Moisés, allá en lo alto, donde Dios tenía ese nivel espiritual que alcanzó Moisés. Moisés no pudo ver la tierra prometida, porque se dejó llevar por la ira. Porque no le dio a Dios la gloria y la honra cuando tuvo que dársela. Entonces no es fácil cumplir la ley. Pero cuando llega un hombre y le dice a ellos, yo soy el pan de vida, el que de mí comiere será salvo. El que bebe mi sangre tiene vida en él. Dios mío, pero este hombre ¿quién es? ¿De qué se las pica? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el pensamiento religioso que había en esa época. Ellos no tenían, digamos, como la apertura mental para poder comprender la profundidad de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. No pudieron ver el tiempo de la visitación de su Dios. No lo pudieron ver por religiosos. No pudieron ver, ni viéndolo veían, ni viéndolo veían, ni oyéndolo lo escuchaban. Porque sus corazones estaban cerrados, estaban ciegos, porque eran religiosos. Son las Escrituras, mis amados, las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, si el Antiguo Testamento daba testimonio de nuestro Señor Jesucristo, cuánto más el Nuevo Testamento, donde ya nosotros conocemos la vida y obra de nuestro Salvador, su pasión, la redención que nos dio. Es decir, la palabra del Evangelio es el conocimiento, es la sabiduría de lo alto, la que no conoció ningún hombre alguno, porque si hubiesen conocido la sabiduría de Dios, no habían crucificado al Dios de gloria.
Porque este conocimiento que nosotros tenemos a través de la Escritura no es conocimiento de hombre, es conocimiento de lo alto, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso el que quiera tener un buen vivir debe dejarse dirigir por el Espíritu Santo, porque es el Señor el que nos enseña a nosotros la correcta manera de vivir. Bendito el Señor. Dice el mismo Jesús, les decía ellos en Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es decir, él se esmeró, nuestro Señor Jesucristo se esmeró siempre por decirle, mira, de mí se dice esto aquí, 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 aquí. Es que ellos no negaban que eso estaba escrito del Mesías. Lo que negaban era que Jesús fuera el Mesías. Ellos no lo podían aceptar, porque Jesús llegó en unas condiciones que ellos no esperaban. Ellos esperaban a un Jesús que viniera en son de guerra a liberarnos de la esclavitud del yugo romano y que se hiciera el rey. Yo soy el rey de Israel, y que surgiera ahí una nación gloriosa y que trajera luz para toda la tierra. Ellos lo esperaban de esa manera, pero cuando llega un Jesús, calmado, tranquilo, que todo lo que habla es de paz, de amor, y que además de eso lo cogen preso, lo apalean, lo abofetean, lo escupen, lo vuelven casi que pedazo, y que además de eso lo matan. Y dicen, ¿este qué Jesús es? ¿Este qué Dios es? No, este no es. Este no es. No. ¿Cuándo? Pero resulta que ahí es que estaba la trama del asunto, porque fue la forma en la que nuestro glorioso Jesús pudo engañar al diablo, fue la forma en la que nuestro glorioso Jesús pudo engañar a la muerte, porque si el diablo y la muerte saben que Él era, y que Él era el llamado precisamente a redimir a la humanidad, pues no lo matan. El problema es que ni siquiera el diablo creyó. Ni el diablo creyó. Y el diablo cree bastante en la Escritura. Los demonios creen bastante. Oiga, se sabe la Biblia completa. Vamos a ver más tarde por qué. Bendito el Señor. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 24 al 28. Hechos de los Apóstoles. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría era en esa época, mis amados hermanos, como decir, la cuna del conocimiento y de la sabiduría en esa época. Es decir, el que vivía en Alejandría o nacía en Alejandría era una persona de unos profundos conocimientos de sí mismo y de la existencia y de la creación de todo. Porque allá existía la famosa biblioteca de Alejandría. La más grande, se cree que nunca haya existido, donde estaban reunidos todos los escritos antiguos, desde Babilonia, Sumeria, Mesopotamia, Caldea, todos los escritos de las escrituras completas, aún las que se escribieron por los profetas, libros que están nombrados aquí en la Biblia y que no aparecen. Todo eso estaba allá. Se puede decir que hasta el libro de Enoch estaba allá. El libro de Yacer estaban allá. Libros de los cuales la Biblia hace referencia, pero que no hay registro aquí escrito. Todos esos libros fueron inspirados por Dios. Entonces esta persona llegó y nos cuenta aquí lo que pasa. Retomo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, precisamente por lo que le acabo de comentar. Este había sido instruido en el camino del Señor Jesús
y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, él fue enseñado, pero solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, la enseñanza estaba a media, pero era elocuente en su enseñanza. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, es decir, con mucha propiedad. Le hablaba a todos los que le escuchaban. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila era un hombre y una mujer entendidos en la palabra de Dios, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el evangelio verdadero. Entonces, cuando ellos lo escucharon, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, una persona puede leer la escritura y entenderla a su manera, pero resulta que ese entendimiento que tiene de las escrituras no es el correcto. Tiene que venir un hombre de Dios, una mujer de Dios, a instruirlo en la palabra del Señor, para decirle, manito, no es así porque este es el derrotero. Entonces, para eso se necesita uno tener un corazón humilde para poder recibir, no creer uno que porque uno lo estudió así, lo creyó así, es porque así es. Hay personas que Dios capacita para levantarlo en el conocimiento de Dios, porque para eso están las maestrías en la palabra de Dios, porque Dios creó a unos maestros en la palabra de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, continuó, los hermanos le animaron, después de haber recibido la instrucción, después de que él la recibió. Entonces los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Porque ese era el problema, que ellos no es que no creyeran en las escrituras que citaba Jesús, es que no creían que Jesús era el Cristo. Pero cuando llega Apolo y empieza a probarles por las escrituras que Jesús es, pues entonces muchos confirmaron y creyeron a la palabra que Dios daba a través de él. Gloria al Señor Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, él vivió su vida toda basada en lo que aquí en la Biblia estaba escrita de él. Toda su vida estaba escrita aquí desde antes de que él naciera. ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que vivir? ¿Qué tenía que padecer? Lo que iba a suceder después. Todo. Él lo que hizo fue coger eso, dedicarse a estudiar en su tiempo disponible. Desde antes de muchacho él empezó, ya él era ducho en las escrituras. Dice en Lucas que a los 12 años ya él le enseñaba a los maestros. Entonces, pero como él empieza su ministerio a los 30, de esos 12 a los 30 fueron 18 años donde él se dedicó a perfeccionar sus conocimientos de la escritura, a convencerse a sí mismo de quién era él. Luego así mismo tenemos que hacer nosotros, mis amados. Porque una cosa es si nos enseña la escritura, a nosotros también nos enseña a conocer quiénes somos. Eso solo lo podemos aprender a través de la palabra escrita, de lo que está escrito aquí. Porque la iglesia en estos tiempos está adoleciendo de falta de identidad. Y entonces el enemigo llega a la iglesia y coge a los que están desprevenidos y les da azote, les da garrote y hace lo que les da la gana con ellos. Teniendo nosotros el conocimiento disponible aquí a la mano para podernos librar de los azotes del maligno. De toda clase de
de opresión sufre la iglesia. Pero todo está aquí. Nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Luego, como nosotros estamos llamados a ser imitadores de Él en todo, pues también estamos llamados a deshacer las obras de las tinieblas. Él vino a ayudar a todos los que tenían necesidad, a los pobres, a los menesterosos, traer salvación al pecador, traer sanidad al que está enfermo, libertad a los que estaban oprimidos por los demonios. Pues eso mismo nosotros estamos llamados a hacer. Amén. Bendito el Señor. Entonces, Él hizo todo lo que de Él estaba escrito, Él lo hizo. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que es en Jesús que tenemos que creer? De que Él es la persona a la cual Dios llamó para que nos diera a nosotros las maravillas de sus misericordias. Para eso nosotros necesitamos entender las Escrituras. Y la Escritura la podemos entender solo cuando Él mismo nos abre el entendimiento para poderlas comprender. Dice Lucas, capítulo 24, del 44 al 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Él es el que abre el entendimiento. Nadie llega al Padre si Jesús no lo trae. Nadie conoce a Cristo si el Padre no lo trae. Todo para Él sea la gloria, para Él sea la honra. Nadie puede hacer nada por sí mismo. Es Dios el que dispone los corazones para que hoy todos nosotros estemos aquí. Es Dios el que dispone nuestros corazones para toda buena obra. Dios no dispone corazón para hacer lo malo. Dios dispone los corazones para honrar y glorificar la justicia, para honrar y glorificar la verdad. Él dispone los corazones para todo lo que nosotros, en el propósito y buena voluntad de Dios, nosotros queremos. Para eso es que Dios dispone los corazones. Todo lo que esté por fuera de eso ya es del corazón del hombre. Y mucho de eso influenciado por el diablo y sus demonios. Y si hay una cosa que Dios respeta en el hombre, es el libre albedrío, la capacidad de que el hombre pueda decidir sobre lo que va a hacer. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno, es decir, de Dios viene todo lo bueno. Que lo malo también es voluntad de Dios. Sí, Dios lo permite porque es que Dios respeta tu decisión. Para que no le vaya a echar la culpa a Dios el día que haga lo malo y diga: no, Dios me lo permitió. No, fue usted que lo hizo. Amén. Bendito el Señor. Entonces Él les abrió el entendimiento. Asimismo Él nos abre el entendimiento a nosotros para comprender las Escrituras. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nuestro corazón se dispone para conocer de Él. Yo le doy las gracias al Señor porque cuando Dios dispuso mi corazón para leer la Escritura, yo no conocía nada de Dios. Y yo les cuento
sinceramente les digo que yo leí la Biblia, fue como un libro de historia, porque me encantaban las historias de la Biblia, las historias de Josué, todas esas historias de guerra. Me encantaba. Yo no sabía que era Dios formándome para el ejército, para que yo me fuera instruyendo para cuando yo entrara a la milicia celestial. Yo no sabía eso. Bendito el Señor. Y me permitió comprender que el purgatorio no existía. Porque la Biblia no dice por ningún lado que hay purgatorio. Luego me sentí engañado. Y Dios puso en mi corazón decirle a mi esposa, mía, busquémonos una iglesia cristiana. Para poder, ahora sí nosotros, aprender verdaderamente de sus caminos. Bendito el Señor Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que cuando nosotros leemos las Escrituras, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el que habitó en Él, nos va enseñando, nos va iluminando a nosotros para comprender las Escrituras. Nos va diciendo, mira, la Escritura vas a entenderla de esta manera. Y usualmente la Escritura va conforme al llamado que esa persona tenga en particular. Hasta que la persona puede comprender la revelación que Dios tiene para esa persona en su llamado ministerial, cualquiera que sea. Cuando ya esa persona comprende la revelación que Dios le dio, entonces ya esa persona dirige todos sus estudios conforme a esa revelación. Está bien, uno puede escuchar a otra iglesia, a otros pastores, pero es que ellos están bajo otra revelación. Podemos leer el mismo pasaje bíblico, pero yo lo voy a entender de acuerdo a la revelación que se me dio. Él lo va a entender de acuerdo a la revelación que recibió por allá, por otro lado, y otra iglesia por allá, otra revelación, y otros por allá. Aunque hay cosas que son comunes en todas. Pero es así como funciona. Por eso es que existen las asambleas de Dios, existen las cruzadas cristianas, los movimientos misioneros, los movimientos apostólicos, los metodistas, los bautistas, los pentecostales. Es por eso que existen todo ese poco de denominaciones. Es por eso. El problema es que estando uno allá en esas iglesias, con todo respeto para esas iglesias, si Dios te tiene un llamado ministerial independiente de eso, es difícil salirse. Ese es el problema. Es difícil que allá en esas iglesias te apoyen para que tú puedas decir, no, que Dios me llamó por un ministerio independiente. ¿Cómo nos llamó a nosotros, a mi esposa y a mí? Pero Dios, que es sabio en todo, Él nos mantuvo siempre acá. Nos dio otro derrotero, otro camino, para nosotros poder estar hoy aquí delante de ustedes, de todos nosotros, dándole esta instrucción. Bendito el Señor. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros, nos abre el entendimiento. Por eso cuando uno va a leer la Escritura, uno tiene que orar, uno tiene que pedir guía, dirección. Señor, Dios mío, abre mi entendimiento, dame bendito Dios sabiduría, dame inteligencia para poder comprender tu palabra. Señor, permíteme recibir esta tu palabra con amor para ponerla por obra en mi vida. Uno tiene que orar cuando uno va a leer las Escrituras. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios, la palabra escrita, es palabra revelada. Ya está revelada aquí. Y Dios nos abre a nosotros el entendimiento para que la podamos comprender. Él tiene que iluminarnos. En algunas personas
cuentan que para ellos poder comprender sus ministerios que Dios les ha dado, a los cuales Dios les llamó, Dios tuvo que casi que operarlo, hacerle cirugía en el cerebro para poderle ampliar las capacidades para que pudieran comprender lo que estaba escrito aquí según el llamado que ellos tienen. Entonces, mis amados, por eso nosotros tenemos que tener amor por las Escrituras. Tenemos que tener devoción por las Escrituras. Miren, yo respeto mucho el trato que la iglesia del Señor, mis amados hermanos, le da a la Santa Escritura de Dios. Hace muchos años, el Señor me permitió conocer lo que es el pensamiento musulmán. Yo estando en los caminos de Dios, tuve en mi corazón ponerme a estudiar el pensamiento musulmán. Pero era porque Dios quería que yo comprendiera algo de sus escritos. ¿Saben lo que hacen ellos con sus escritos? Mire, este libro tiene, esta Biblia, esta que yo tengo aquí, tiene 1676 páginas. Tiene 1676 páginas. Y ellos, en su libro sagrado de ellos cogen cada página, hoja por hoja, la van forrando y laminando en oro. Cada página la van forrando y laminando en oro. El libro de ellos no puede estar más abajo de la cosa más útil en la casa. Es decir, el libro de ellos, no es la Biblia, es sagrado. Vea, ese libro no tiene ni una enmendadura, ni un tachón. Nosotros los hijos de Dios cogemos la Biblia, yo he visto, y la rayamos. Este me gusta, este versículo me gusta, y rayo, y resalto aquí, como yo también lo hacía hasta que el Señor me enseñó con ellos. Me enseñó y yo iba resaltando los pasajes que me interesaban. Y mentira, porque uno por allá lo volví a ver por allá. ¿Qué puso el Señor en mi corazón? Coger mi cuaderno de notas e ir escribiendo. Ir escribiendo. Señor me iba mostrando algo. Yo lo guardaba en mi corazón hasta que llegaba la palabra de Dios, que también me la daba. Cuando me llegaba la revelación, yo estaba caminando en la calle, estaba bañándome, estaba trabajando, estaba acostado. Y me llegaba la revelación de muchísimas maneras, de muchas. Pero no me llegaba la cita bíblica. Pero esa revelación que Dios da es tan profunda que a ti no se te va a olvidar nunca. Y entonces yo esperaba cuando me llegara la confirmación a través de la palabra escrita de lo que Dios me había dado. Y yo iba apuntando. Y yo iba apuntando. Ahí yo iba apuntando. Para no tener que rayar la santa y bendita palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener devoción por la Escritura. Un respeto santo por la Biblia. Es decir, de nada a nosotros nos sirve coger la Biblia y rayarla y marcarla si no vamos a hacer nada con ella, si no nos vamos a poner por obra. Porque es que la palabra de Dios, mis amados, tiene que ser un espejo, el espejo que va a reflejar la condición de nuestra alma. Eso es la Biblia. Una persona quiere verse cómo está, empiece a leer la Biblia y ahí se va dando cuenta y se le va quitando la máscara. Créalo. Proverbios 4 del 20 al 27. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, dice el Señor. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Mis ojos, con los cuales yo leo la palabra de Dios,
y en mi corazón las voy guardando, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Son instrucciones. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí nosotros vemos, si le ponemos cuidado a esto que está escrito aquí, nos hablan con lupa de lo que nosotros, el Señor espera que nosotros seamos, de la forma que Dios quiere que nosotros caminemos, donde tenemos que darle orden a nuestros sentidos. Mira, le habla a le habla a nuestros labios, le habla a nuestros ojos, le habla a lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros pies. Los miembros que uno utiliza para pecar. Hoy en día hasta los oídos la gente los presta para escuchar lo malo. Un hijo de Dios está escuchando por allá una mala conversación y se queda pegado ahí, sabiendo que eso no le agrada a Dios. Un hijo de Dios no anda con el oído puesto donde Dios no le ha mandado. Hay olores que hay en el ambiente que no son saludables. Muchos de esos olores vienen por las tinieblas y son para traer opresión a los hijos de Dios. Hay personas que sienten un aroma y de una se enferman. No es que todas las aromas sean malas, no, es que hay un tipo de aroma y vienen diferentes colores, sabores y variedades para confundir. A nosotros una vez nos trajeron a regalar a mi esposa una loción que tenía por nombre Halloween. Olía riquísimo, les digo, pues riquísimo. Pero vaya usted a saber, es decir, por el solo nombre, aún por cuestión de conciencia, yo no sería capaz de untármela, de echarla. Pero olía delicioso. Lo que ministra de ahí para allá, lo que es el espíritu, que no es Dios, eso sí lo tengo clarísimo. Lo que ministra de ahí para allá eso no lo quise saber. Así que nosotros nos libramos de eso. Es decir, porque los sentidos, el enemigo trata de extraviarlos. Cuando uno habla así desbocadamente, cuando la persona habla desbocadamente, lo que ministra son demonios. Uno tiene que hablar con sabiduría, con inteligencia, conectar la boca con el cerebro antes de uno soltar esa candela, porque esto es lo que sale por la palabra de Dios. Fuego fututo, espíritus salen de la boca de nosotros. No solo de los hijos de Dios, de todo el mundo. Entonces, por eso la palabra hay que ponerla por obra. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3 del 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir es para convencer, ¿no? Para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Bendito el Señor. Entonces, la palabra de Dios es la que a nosotros nos va a ayudar, mis amados, a ser mejores personas, a ser mejor papá, a ser mejor hermano, a ser mejor papá, a ser mejor hijo, a ser un mejor trabajador. Es la palabra de Dios lo que nos va a enseñar a nosotros a ser un mejor hijo de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a ir transformando, porque la palabra de Dios es poder de Dios. Hay un poder aquí en esta palabra
que hasta cuando el mismo diablo la oye tiembla. Y eso que él se la sabe. Pero lo que pasa es que los hijos de Dios tienen que saber la palabra de Dios para poder refutar los argumentos del diablo. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que esté escondido que la palabra de Dios nos saque a la luz. Él saca todo lo que está escondido y al final dará el pago a cada uno según sus obras. No hay forma de poderse uno librar de la palabra de Dios. No es que Él lo llena todo. Todo fue hecho por la palabra. Estamos sumergidos en Él. Él está en nosotros y nosotros, toda la creación está sumergida en Él. Pero no en todo lugar Él se da a conocer. No en todo lugar Él se manifiesta. Entonces, la palabra de Dios viene a nosotros. Según me ha revelado el Señor, la palabra de Dios viene a nosotros de 4 maneras. Aquí en la Biblia. Dice 1 Corintios 14:6, dice que viene como revelación, o como ciencia, o como profecía, o como doctrina. Revelación, ciencia, profecía o doctrina. Pues vamos a ver cada una de esas. Bendito el Señor. Cuando la palabra viene por revelación, dice Deuteronomio 29:29. Dice aquí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, hay cosas secretas, cosas ocultas. De hecho, la gran mayoría de lo que hay en el Señor está oculto. Nosotros solo conocemos de Él lo que Él ha permitido que conozcamos. Todo lo demás es un misterio y que Dios ha ido soltando de a poquitico, que es muchísimo para poderlo asimilar a los hombres y mujeres que Dios ha levantado en las maestrías, para poder expresar en su pensamiento. Y uno, para poder llegar a comprender estas cosas secretas de Dios, tiene uno que tener la mente muy abierta, muy abierta, muy abierta. Entonces, las cosas reveladas son para nosotros. Aquí está la palabra de Dios, está revelada, pero no todo el mundo la puede entender. Luego, el único que la decodifica es el Espíritu Santo cuando nos habla a nosotros el entendimiento. Si no está el Espíritu Santo, no hay entendimiento. El Espíritu Santo lo tenemos cuando nosotros llegamos a Cristo y le damos a nuestro Dios la gracia, la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, porque nos ha permitido a nosotros llegar a sus caminos y haber sido sellados con el Espíritu Santo, el cual nos da guía y dirección en nuestro camino a través de la Escritura, a través de su santa y bendita palabra de Dios. Por allá dice, hablando de las cosas ocultas, dice un viejo y conocido versículo, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Revelación. ¿Qué te puede revelar? Tantas cosas escondidas que hay. Si Dios quiere, te puede revelar. Ve, aquí, detrás de ese árbol, ahí detrás, escondido, ahí hay una brujería. Hay un sortilegio allí. Te puede decir a cuántos metros está, si Dios quiere. Así mismo te puede decir, mismo ahí, detrás de, allá en el mar,
como le dijo Jesús a Pedro cuando vinieron por los impuestos, vete a tal lugar, tira el anzuelo y vas a coger un pez y vas a sacar una moneda de su boca. Revelación. Palabra de revelación. Algunos le llaman a eso palabra de ciencia. Para mí la ciencia es otra cosa. Aquí está diciendo clarito revelación. Es decir, ¿qué más es revelación? Las cosas que van a suceder. Revelación. Ahora vamos a ver en la escritura qué es palabra de ciencia. En realidad toda la escritura es la ciencia de Dios. Toda la escritura habla de la ciencia de Dios. Pero la ciencia de Dios, vamos a resumirla más exactamente. Se trata de poner por obra la palabra de Dios. Eso es ciencia de Dios. Poner por obra, para resumirlo. Efesios 4, del 22 en adelante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí te está dando la forma de vivir, ciencia. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Habla verdad, no hable mentira. Eso es ciencia de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto es ciencia de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo esto, mis amados, es ciencia de Dios. Nos da la perfecta manera de nosotros comportarnos, poniendo por obra lo que está escrito. Él lo resume en 2 versículos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti, oiga bien, como a ti mismo. Ahí se reúne todo. Todo lo que yo leí en Efesios se reúne allí, en estos 2 versículos. Bendito el Señor. ¿De qué forma entendemos también la palabra de Dios? Como profecía. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito el Señor nuestro Dios. Entonces la palabra profética, toda la que está aquí en la Biblia, mis amados, es la que a nosotros nos va a dar la instrucción de la perfecta voluntad de Dios.
perfecta y agradable. Dios quiere formarse en cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos igual a Él. Por eso Él vino y caminó aquí en la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Como decía San Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de mi Señor Jesucristo. Esa es la palabra de profecía. La palabra profética, la que nos habla de las cosas por venir, la que nos dice a través de la palabra el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la palabra profética, la que nos va, cuando ya nos hablan del propósito, nos va a decir, el mismo propósito nos va a decir, tú tienes que andar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, nos traza el camino por donde nosotros debemos de andar. ¿Y de qué forma está también la palabra de Dios? Como doctrina. Dice Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, del 3 al 4. Del 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que la doctrina tiene que ver en todo y por todo con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Que en la doctrina todo lo que represente la vivencia de Jesús aquí en la tierra es la doctrina. Jesús él honró al Padre siendo él el Hijo y él vivía en el Espíritu Santo. Por eso usted escucha por allá una iglesia que dicen que Jesucristo es solo. Él es todo. Pero resulta que el mismo Jesús, los mismos apóstoles dan gloria y honra al Padre, gloria y honra a Jesús y gloria y honra al Espíritu Santo, siendo un solo Dios, pero manifestado de formas diferentes. Entonces, al Espíritu Santo hay que exaltarlo, hay que exaltarlo. Yo le doy las gracias a nuestro Dios porque le puso aquí a nuestra iglesia. Es un nombre hermoso, manantial del Espíritu Santo. Bendito el Señor. La doctrina, mis amados, es la que nos habla de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se bautizó, nosotros debemos bautizar. Jesús murió y resucitó, nosotros estamos llamados a resucitar. Jesús se transfiguró, los que creen y pueden trabajar en eso, si Dios quiere, algún día verán la luz de Cristo en ellos, estando en vida. Esa es la doctrina del Señor. Bendito el Señor. Entonces nosotros no podemos ignorar las Escrituras. No podemos caer en ese error. Todo lo que se quiera decir de las cosas de Dios tiene que estar sustentado aquí. Dice el libro de Mateo 22:9 que no se puede ignorar las Escrituras, porque si vamos a hablar de las cosas celestiales, tiene que estar todo sujeto a lo que está escrito. Todo tiene que estar escrito. Dice 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, como la vivió Jesús, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y más dice allí.
tiene que estar soportado en la Escritura. Por eso esa doctrina de la prosperidad es un error. Eso es una herejía cuando la palabra de Dios se tuerce y se le da una interpretación de acuerdo a sus propios intereses. Se está cometiendo una herejía. Yo conocí personas que estaban en esas iglesias donde les enseñaban a ellos que los hijos de Dios tenemos que ser prósperos. Sí, eso es verdad. Dios se hizo pobre, Jesús se hizo pobre para que, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Sí, eso es verdad. Y que tenemos que vivir en la abundancia y en la prosperidad. Y entonces dan en la iglesia donde se debe enseñar la palabra sana de Dios. Dan en la iglesia cursos de empresariales, cursos de emprendimiento, de inversión y crear nuevas empresas. Eso es lo que enseñan. Dios mío. Por eso la palabra de Dios dice bien clarito, es que algunos apostatarán de la fe. Eso es. Pero resulta que la misericordia es que Dios es muy bueno. Y esa persona me decía, pero allá Dios hace milagros. Allá la gente se sana cuando se ora por los enfermos. Claro, porque es que si se va a hacer la oración de sanidad conforme a lo que está escrito, Dios siempre va a respaldar su palabra. Allá el pastor que tiene que rendirle cuenta a Dios por todo lo que está enseñando. Y allá los fieles que por no leer la escritura se están dejando engañar. Allá ellos. Pero Dios sigue sanando y haciendo lo que por su misericordia, por su piedad y por su compasión se le permita hacer. Él quisiera hacer mucho más, pero no hace más precisamente por que tuercen el evangelio. Bendito el del Señor. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que si usted va a leer la Biblia, después de usted haber orado, pedido entendimiento, que Dios le habla, el neuma de su entendimiento para usted poder comprender. Entonces usted va a leer un pasaje del cual usted quiera saber más. Quiera saber más. Y usted le va a decir, por decir algún pasaje, cosas que ojo no vio ni corazón, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han llegado a corazón de hombre, son las que Dios tiene guardados para los que le aman. Usted quiere decir, usted le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y se mete usted a meditar, a masticar esa palabra. Usted en cada momento, usted está dándole vuelta y empieza a masticarla, a meditar en ella, y se acuesta usted y piensa y medita y piensa en ella. Cosas que ojo no vio ni han llegado a corazón de hombre son las que Dios tiene guardadas para los que le aman. ¿Qué será eso, Señor? Muéstrame. Yo te amo. Yo quiero conocer lo que tú tienes guardado para mí. Muéstrame. Y Dios te ilumina y vas comprendiendo y Dios te va revelando a través de sueños, a través de visiones. Así es la palabra de Dios. No es palabra muerta, es la palabra que está toda aquí escrita, tiene vida. Es el Espíritu Santo el que desciende cuando uno está buscando la palabra de Dios. Hoy en día todo lo que usted mire lo ministran los demonios, porque el mundo entero está bajo el maligno. Usted mira la música de hombres, música del mundo, puesta para distraer, las redes sociales, el internet. El que busca a Dios lo va a encontrar a través de eso, pero lo utiliza el diablo muchísimo, muchísimo,
y puedo decir de verdad con todo dolor, lo utiliza el diablo más que los hijos de Dios para buscar de Dios. Dios está dispuesto a hablarle a usted a través de las redes si quiere. Si usted quiere. Él está dispuesto a hacer por usted lo que usted no se imagina. Usted lo que tiene que aprender es a confiar en Él, a entregarse a Él, a creer que Él es lo suficientemente poderoso para hacer cambiar su vida. Mire, Él creó todo esto. No sé qué le costó a Él. Solo la intención, hágase. Ya. No le costó a nuestro Dios hacer esto, no le costó nada, solo la intención. Vino un pensamiento, tuvo la intención y después se lo imaginó, ya. Y así fue todo. Dice el libro de Isaías 45, escrito está. 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Escrito está. Señor, tu palabra dice que yo te pregunte de las cosas por venir. Dios muestra, conforme al propósito, conforme a la lealtad que usted le manifieste a Él. Dios muestra acerca de sus hijos. Hay cosas que Dios muestra de los hijos que no se pueden decir. No se pueden decir porque entonces se va a socavar la fe. Ya no. Yo no estoy de acuerdo de que porque Dios muestre algo, hay que ir a ventilarlo a los cuatro vientos para que a la otra persona le dé vergüenza, qué sé yo, no. Dios muestra cosas simplemente para que uno ore por eso, ya, ahí. Ahí. Mire, es hasta más saludable que uno diga, o que la iglesia piensa que Dios no muestra nada. Dios muestra, y mucho más de lo que la iglesia cree. Mucho más de lo que la iglesia cree. Todo lo que no se dice porque no conviene decirla. Nosotros simplemente oramos. Ya. Y mandadme acerca de la obra de mis manos. Señor, mira, tus hijos están haciendo esto, Señor. Pero tu palabra dice que tú los levantas. Tú no vas a dejar para siempre caído al justo. Tú vas a extender tu mano para levantarlo, Señor. No permita, Señor, que el enemigo los tome por presa. Esa es la oración de nosotros, los hijos de Dios. Por eso es que está escrita la palabra, porque la palabra de Dios es poder. Mire, es tan poderosa la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, para poderse librar del enemigo, la utilizó. Citó la palabra escrita, como dice Mateo 4, del 6 al 11. Vamos a leerlo aquí ya rápidamente para terminar. Y le dijo el diablo a nuestro Señor Jesús: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Porque Él lo subió a un pináculo, ¿no? El enemigo subió a un pináculo a nuestro Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Citando el diablo la escritura: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y está con la palabra de Dios el enemigo, pero con la intención retorcida, con la intención perversa. Y Jesús, con toda sabiduría, le dice: escrito está, también le cita la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué necesidad tengo yo tirarme de aquí para abajo nomás para probar que yo soy el Hijo de Dios y que tengo poder? Eso es tentar a Dios. Ay, yo soy el Hijo de Dios.
voy a pasar aquí, me voy a cruzar la carretera con los ojos cerrados y va a ver que ningún carro me va a atropellar. Eso es una locura. Estás tentando a Dios. Te vas a poner ahí de papayita para que las tinieblas te cojan y... Uno no puede tentar a Dios. Y otra vez le dijo el diablo. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa fue la máxima tentación. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Ya pasó la raya. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito el Señor. Entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. Entonces Dios premia la fidelidad. El diablo te va a engañar hasta con la misma palabra de Dios, haciéndote creer que lo que tú estás creyendo es lo correcto y mentira que no. Porque Él va a coger la palabra y te la va a retorcer para mostrártela como a él, al diablo le conviene. Amén. Amén. Entonces, mis amados, la Biblia, la palabra de Dios nos habla de la vida de Jesús. Para resumir, Jesús es nuestro modelo a seguir. La palabra de Dios, mis amados, es el conocimiento dado por Dios para que nosotros aprendamos a conocer y a establecer que podemos tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo y mantenerla. Eso nos enseña la palabra de Dios. Tener una relación personal con Él y a mantenerla. ¿Cómo la mantenemos? A través de la adoración y del amor por la Escritura. Amén. Amén. Bendito el Señor. Esto ha sido palabra de Dios. Amén.